Vamos a hablar de lo que es este tema. El tema es la incompetencia, su tratamiento especial, quizá a veces un tanto incomprendida. ¿De qué se trata esto? Mira, para ello es indispensable que conozcamos el doble tratamiento que existe en la anterior ley de amparo y en la nueva ley de amparo. Enseguida nos vamos a ir al pizarrón y ahí lo tenemos apuntado. ¿Cuál es la diferencia? El tema de la incompetencia, ten mucho cuidado porque si entras a precedentes de séptima y octava época, en determinado momento te vas a poder encontrar, aquí están los jóvenes, miren, saluden, ahí están parte de nuestros colaboradores aquí en Telles Espinosa Consultoría Legal. Entonces, te vas a poder encontrar en algunos precedentes de séptima y octava época que los temas de competencia los manejaban como violaciones procesales adjetivas. Después te vas a encontrar otros precedentes en novena época, anterior ley de amparo todavía, que lo manejaban como un acto de imposible reparación. Y ahora, pues, ¿de qué se trata? Aquí lo tenemos. En la anterior ley de amparo se regía por el artículo 114, fracción cuarta de la ley de amparo, los actos de imposible reparación, lo que es ahora el 107, fracción quinta de la actual ley de amparo. Pero ¿qué crees? Aunque el artículo 107, fracción tercera, inciso B de la Constitución, dice que procede el amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, no refiere a qué o cuáles se tratan de estos actos de imposible reparación. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción cuarta de la anterior ley de amparo, fue determinando sucesivamente y dijo, a ver, ¿qué debo de entender por imposible reparación? Y lo que dijo fue, por imposible reparación es la afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así nada más. Pero después la Corte se da cuenta y crea un concepto, esto es bien importante, esto ya no rige. Ten mucho cuidado porque esto ya no rige. Las violaciones procesales de grave trascendencia o magnitud. Ten cuidado, si de repente te encuentras alguna tesis que haga referencia a violaciones procesales de grave trascendencia o magnitud, está interpretando el 114 cuarta de la anterior ley de amparo. ¿Por qué te digo esto? Porque la Corte, cuando se da cuenta que hay algunos actos procesales dentro de los juicios que generan una afectación a los derechos sustantivos, dice, ok, son violaciones procesales, pero esas violaciones procesales son de grave trascendencia o magnitud. Y sucesivamente va interpretando y dice, incompetencia, violación procesal de grave trascendencia o magnitud, personalidad, violación procesal de grave trascendencia o magnitud. Y con ello se da cuenta que con esto interpretó el 114 cuarta de la anterior ley de amparo. Sin embargo, ¿qué pasó? Acuérdate, viene una reforma constitucional, 6 de junio del 2011, que entró en vigor el 4 de octubre de aquel año, y se crea una nueva ley de amparo 2 de abril del 2013 que entró en vigor al día siguiente 3 y a partir de ese momento empieza a regir el artículo 107 fracción quinta de la actual ley de amparo, que a diferencia del 114 fracción cuarta de la anterior ley de amparo, aquí sí nos dice que por acto de imposible reparación se refieren a aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos del quejoso. ¿Sí? A diferencia de la anterior ley que nada más decía procede contra actos de imposible reparación. Te invito a que tengas mucho en cuenta esto, porque a partir de esta literalidad del artículo 107 fracción quinta, la forma de pensar de los colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambia a grado tal que se genera la jurisprudencia del Pleno, P.diagonal J, esto significa es jurisprudencia de Pleno,
tiene una J, es jurisprudencia 37 diagonal 2014. En la 37 del 2014 dice que la personalidad no es un acto de imposible reparación. Te recuerdo, llámanos 22 24 20 30 24, director general @teisespinosa.com. Estamos en la Torre JB3 en San Andrés Cholula, Puebla, y damos de verdad este apoyo profesional a nivel nacional, si es de tu interés. Entonces te decía, en esta jurisprudencia, en la 37 diagonal 2014, la Corte dice, no, la personalidad ya no puede ser considerada un acto de imposible reparación ni una violación procesal relevante. ¿Por qué? Porque el 107 quinta dice que solamente cuando afecte materialmente un derecho sustantivo, y entonces personalidad ya no eres acto de imposible reparación. Caray, pero de repente damos lectura a nuestra ley de amparo y vas a encontrar en el 170 fracción primera, te vas a encontrar un concepto que dice violaciones procesales relevantes, que algunos en algún momento interpretamos como violaciones graves de trascendencia o magnitud. La Corte nos dice no en esta jurisprudencia. Incompetencia no es violación procesal relevante, personalidad no es violación procesal relevante, pero nos queda el 107 octava. Acuérdate, amparo indirecto está compuesto de 9 fracciones, y en el 107 octava se refiere a los actos que declinan o inhiben competencia. Y entonces, si hacemos una interpretación sistemática entre 107 octava y 170 fracción primera, segundo párrafo de la ley de amparo, encontramos que el concepto de violación procesal relevante se refiere en exclusiva al artículo 107 octava. Esto es, que no se trata de un acto de imposible reparación, no es un 107 quinta, sino es un 107 fracción octava, tiene un tratamiento especial. Algunos no lo han entendido así. Entonces, pero ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Porque dice la Corte en su jurisprudencia del 2015, dice, los temas de incompetencia son susceptibles de ser combatidos en amparo indirecto, pero pone una acotación, siempre y cuando, si estás declinando, a quien se lo declinas, en ese momento lo acepte. Y es lo que le llama que haya una definitividad. Declinó el juzgador, se lo envió a otro juzgador y ese otro juzgador lo aceptó. O lo repelió y se dirimió el conflicto competencial. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque un tema es cuando se declina competencia y a quien se la declina la acepta, y es distinto cuando hay una negativa. Tú pides que se decline la competencia o que se inhiba y dicen no, y vas al recurso respectivo y entonces te dicen no y queda confirmado. Entonces puedes acudir ante la firmeza de la negatividad al 107 octava e ir en ese momento al amparo indirecto, salvo que se trate de una resolución que ponga fin al juicio. Aceptan la competencia, con eso se pone firmeza, o se esté cambiando de fuero. Si se cambia de fuero, entonces en ese momento, desde que se cambia de fuero y la acepta, entonces ahí tenemos pues un acto que encuadra en 107 octava aparentemente, pero si pone fin al juicio es un 170 fracción primera. Es importante que aprendas a manejar los artículos de la ley de amparo. No es indispensable que conozcas o a la letra repitas su contenido, sino que sepas dónde ubicar, porque la técnica del juicio de amparo es lo que requiere. La técnica del juicio de amparo prevista en la Constitución, en la Ley de Amparo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los principios generales del derecho y en la jurisprudencia. ¿De dónde sacamos esto? Sencillo, ve el artículo 2 de la Ley de Amparo.
¿Te acuerdas? Otro video que hice hace unos días acerca de los agravios. Por eso, precisamente, cuando vas a recursos, es donde debes de manejar la ley de amparo y poderle decir al juzgador qué artículo es el que está violando. Podemos hacer una consulta. Nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom y vamos a platicar. ¿O quieres venir a Puebla? Pues encantado, eres bienvenido.